Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 7 hasta el 9, y dice así: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Pueden estar sentados. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Quiero comenzar leyendo lo que escribí. Si me conoces a mí, conoces al Padre, porque el Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Nosotros tenemos un origen, una genética, una ciudadanía y una herencia que es transformada de genética caída y corruptible a genética redimida, salvada, restaurada, incorruptible y eterna. Cuando el Padre Celestial nos alcanza a través de Jesucristo, nos redime y transforma a su imagen y a su semejanza, para que así podamos participar de la gloria celestial a través de un nuevo nacimiento. Quisiera, el título del mensaje de hoy es Nuestro código genético. Y quisiera ampliar un poco el concepto, compartir con ustedes la definición de genética, porque tiene totalmente la esencia de este mensaje que el Señor me ha entregado y que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad y una regeneración. Y dice que la genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color del cabello, de piel y de los ojos, está influenciada por los genes. Otras características influenciadas por la herencia son probabilidades de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales, talentos naturales. Un rasgo anormal, variante que se transmite de padres a hijos, heredado, puede no tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona. Por ejemplo, el rasgo podría simplemente ser un mechón de cabello blanco o el lóbulo de la oreja más largo de lo normal, o algún lunar en cierta parte de nuestro rostro o nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de la novela Las Juanas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, eso fue una filosofía en una novela, ¿no? Y tenían todas en común un lunar, pero sabemos que ese es creado. Pero ¿cuántos no tenemos características de nuestros padres en nuestros cuerpos? Lunares, color de cabello. Algunos como yo salimos narizones como nuestros padres. Y así sucesivamente.
tener solo un efecto menor, por ejemplo, el daltonismo, tener un mayor efecto en la calidad o duración de la vida. Para la mayoría de las afecciones genéticas, se recomienda asesoría genética para parejas que desean quedar en embarazo, por ejemplo. Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas. Yo les pido que presten atención, siempre les voy a pedir esto. Creo que la palabra de Dios es para aprovecharla hasta el mínimo. Jesucristo dijo hasta la mínima tilde y la mínima jota se va a cumplir. Y ahorita van a entender por qué esto tiene que ver con la palabra de Dios y nosotros. Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas. Estos consisten en 2 cromosomas que determinan su sexo, cromosomas X y Y, y 22 pares de cromosomas no sexuales, autosómicos. Los hombres tienen 46 X y Y, y las mujeres tienen 46 X y X. Los cromosomas se componen de hebras de información genéticas llamadas ADN. Cada cromosoma contiene secciones de ADN llamadas genes. Estos genes transportan la información necesaria para que su cuerpo produzca ciertas proteínas. Cada par de cromosomas contiene un cromosoma de la madre y uno del padre. ¿Escucharon? Cada par de cromosomas contiene un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Cada cromosoma en un par porta básicamente la misma información, es decir, cada par tiene los mismos genes. Algunas veces hay ligeras variaciones a estos genes. Estas variaciones se presentan en menos del 1% de la secuencia de ADN. Los genes que tienen estas variaciones se denominan alelos. Según otra página de estudio, ¿qué es la genética? Es el estudio de la herencia biológica. ¿Escuchaste? Herencia. Piensa lo que significa herencia. En este caso, biológica. La genética estudia cómo se transmiten los caracteres de los padres a sus hijos. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter de la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas, las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. Esto es el fenotipo. Hasta allí dejamos la literatura. En síntesis, la genética es aquello creado por Dios en nuestro ser, en el ser humano, que le aporta, cuando ese ser humano se multiplica en la relación sexual, el hombre y la mujer, le aporta esos genes a sus descendientes, a sus hijos. Yo no sé cuántas veces has ido al médico y te has encontrado con lo siguiente. Tu papá o tu mamá padecen de alguna enfermedad cardiovascular, de diabetes, de cáncer o de algún tipo. ¿A cuántos les han hecho esa pregunta? A mí me la han hecho. ¿Tienes en tu núcleo familiar a alguien que padezca de alguna de estas enfermedades u otras? ¿Por qué los médicos hacen estas preguntas? Porque realmente la ciencia ha llegado al punto de comprender que no solamente las características en nuestro físico, sino también las características de comportamiento y así también características emocionales y espirituales se han traspasado de generación en generación. Entonces esto les permite a ellos hacer un rastreo y un estudio para tratar de ser más objetivos en el diagnóstico de una persona que tienen enfrente tratando.
Esto les puede, ese historial de su familia, de su antepasado generacional, les puede dar una orientación a los médicos, a los científicos, para dar con ciertos problemas de salud. Pero ¿qué pasa con nuestro código genético? Hablando de los cristianos, hablando de los que hemos conocido a Dios, hablamos de los hijos de Dios en este momento. ¿Será que estamos condenados a aceptar sobre nuestras vidas las enfermedades que habitaron en nuestros antepasados? ¿Será que estamos condenados a aceptar en nuestra vida las enfermedades y ataduras emocionales o espirituales que tuvieron nuestros antepasados? La palabra de Dios dice que el que le da la espalda a Dios y no vive en sus mandamientos, eso traerá maldición sobre sus vidas, que visitará hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero en el mismo contexto el Señor dice, pero también los que me creen, los que me aman y guardan mis mandamientos, los alcanzará mi misericordia. Y ahora en cambio, en vez de decir hasta la tercera y cuarta generación, dice hasta 1000. ¿Has pensado eso? 1000 generaciones. 1000 generaciones. Y de repente, cuando iba por la generación 950, también son cristianos y se extiende a 1000 más. Porque al momento de Dios permitir que el ser humano sea castigado por su desobediencia, realmente Dios lo permite. No podemos decir que esto no es así. Pero sin embargo vemos su misericordia en que cuando se trata de castigarnos, Él trata de minorizarlo, de acortarlo. Pero cuando se trata de bendecirnos, de perdonarnos, de redimirnos, Él trata de alargarlo, de hacerlo bien extensa su bendición, que su bendición nos inunde a nosotros y a nuestros descendientes después de nosotros, hijos, nietos, bisnietos, hasta los más posibles. Dios el Padre ha enviado a su Hijo para modificar nuestro código genético, para regenerar nuestras vidas en espíritu, en alma y en cuerpo, en los tres. Y esto es una información tremenda y es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que no tenemos por qué vivir resignados a que si mi antepasado o algún antepasado murió de alguna enfermedad, yo también, o fue parte de su vida oprimida por alguna enfermedad, tú también. Buenas noticias. Hay salida de esa maldición generacional en Cristo Jesús. Jesucristo rompe las cadenas de maldición. Jesucristo rompe las maldiciones generacionales. Jesucristo nos redime, nos hace posesión suya y transforma lo que en nosotros era maldición, lo transforma a bendición. Y hoy este mensaje se trata de eso, nuestro código genético. Lo primero que quisiera que recordáramos y viéramos a la luz de la Escritura es que nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Su palabra dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo, su personalidad, ¿a quién vemos? No vemos a un hijo desligado de un padre.
No vemos a un hijo que no tiene nada que ver con el Padre, sino todo lo contrario. Cuando nosotros miramos a Jesús en la palabra, en su Espíritu Santo, cómo es su personalidad, cómo Él responde ante nuestras situaciones, cómo Él habla al ser humano. Cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo a nuestro Padre Celestial. Ellos no se diferencian en absolutamente nada, porque el código genético del Dios Santo, del Dios Padre que está en los cielos, el creador de todo lo que existe, el Padre eterno, está implícito, escrito en la vida de Jesús su Hijo, en sus cromosomas y en todo su ser está escrito. Entonces, por eso allí dice, donde comenzamos leyendo, el verso 9, en la parte B, Felipe, uno de los discípulos, le está diciendo: Jesús, muéstranos al Padre. A lo que Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me dice que te lo muestre. En cortas palabras, el Padre está con ustedes desde hace rato, en mi vida. El que me ha visto a mí, palabras de Jesús, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Podríamos preguntarnos para reflexionar. Entonces, la generación que Dios escogió, esto es una pregunta para reflexión. Entonces, la generación que Dios escogió para que viera al Padre en la vida de un ser humano, ¿solamente fue aquella, la generación de Felipe y de los discípulos? ¿O será que Dios estableció un plan perfecto para que esto se traspasase a generaciones de discípulos y que al día de hoy alguien le fuera testigo al Padre en la tierra? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Recuerdan el pasaje de Hechos capítulo 1? Jesús está resucitado, está dando sus últimas instrucciones a los apóstoles y a sus discípulos. Como buenos israelitas, ellos están pendientes del reino. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo?, le preguntan. Pero Jesús redirecciona su respuesta a lo que ellos deberían haber preguntado. Y les dice: a ustedes no les toca saber los tiempos de nuestro Padre, pero esto sí les toca saber. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dile al que está al lado: nuestro código genético, el Espíritu Santo. Ahí vamos marcando la enseñanza. Y sigue Jesús diciéndole: y me seréis testigos. ¿Me seréis qué? A ver, en este momento ante Felipe y los discípulos, ¿quién era el testigo del Padre? Jesús. Y hoy, ¿quiénes son los testigos del Padre en la tierra? Te lo voy a decir bíblicamente. Jesús hablando con el Padre en oración en Juan capítulo 17. Padre, no solamente oro por estos discípulos que tengo aquí, oro a ti por todos los que van a creer a través de la predicación. Y oro para que tú hagas que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, la gloria que tú me diste, ¿cuántos han leído? Solamente yo lo he leído. Yo les he dado a ellos para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú sabes que esto es tan cierto que en tu vida y en la mía se tiene que ver la genética del Padre Celestial. Se tiene que ver la genética y la conducta de Cristo, porque a través de esto es que la gente va a creer que verdaderamente hay un Dios vivo que envió a su único hijo a dar su vida por él para salvarle. ¿Cuántos me entienden? Ok, en ese momento Cristo
era el representante del Padre, ahora sigue siéndolo Él, pero siendo Emmanuel, que es Cristo en tu vida, que es Cristo en nosotros. Amén. Ok. Juan capítulo 10 y verso 30. Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Quiero, antes de leer el siguiente pasaje bíblico, decirte lo siguiente. Si lo habías entendido, si no lo habías entendido, si quizás lo habías entendido a medias, para ayudarte te voy a decir que hoy tengo 25 años que por la gracia de Jesucristo fue alcanzada mi vida. Tengo 8 años pastoreando. ¿Qué dije? 8 manos. Ajá. Tengo 8 años pastoreando y todavía me pongo nervioso. Ya ven que digo manos en vez de años. Ajá. Y día a día parezco un niño delante de Dios. Frente a su belleza, frente a su grandeza, frente a su sabiduría, no sé nada. Apenas soy un instrumento inútil, que solamente es útil cuando el Espíritu Santo fluye a través de él. De otra manera no serviría para nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que día a día el Padre me está enseñando. Y lo que Él me está enseñando de gracia, yo estoy compartiendo con ustedes de gracia. Todos estamos en el crecimiento. Y de una vez te voy a decir hasta cuándo, porque Él nos los enseñó. Bueno, llegará cierto momento donde seamos tan maduros espiritualmente como el apóstol Pablo, por ejemplo, donde tengamos tantos años sirviéndole al Señor y sumergidos en su presencia que ya lo conoceremos todo. La respuesta es no. Cuando Pablo estaba en eso que yo describí, mucho más, había visto incluso por voluntad de Dios el tercer cielo. Pablo dijo estas palabras y está escrito en las cartas: por ahora le vemos como en una sombra, por la hora le vemos como en un espejo, pero entonces llegará el día cuando le veremos y le conoceremos cara a cara. Eso lo dijo Dios a través de él. Pero también dice la Escritura que nosotros seremos edificados a través de los ministerios que él llama, Efesios capítulo 4, y seremos ido llevando a la medida de la estatura de Cristo. Y la palabra de Dios enseña que esto va a ser, este proceso va a ser, escucha, hasta que Él venga. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Así que no hay problema. No hay problema con tal cosa de que, bueno, hay unos que somos más maduros que otros. Somos los maduros que el Señor ha determinado en su voluntad que lo seamos. Te lo voy a decir bíblicamente. No conocemos a Dios lo que los queremos conocer. Conocemos al Padre los que a Cristo se los quiere revelar. ¿Lo han leído? Entonces lo que ahora sabes y lo que ahora yo sé es porque Cristo lo ha querido mostrar y revelar a tu vida y a la mía. No porque somos más inteligentes. Así que echamos a un lado cualquier tipo de vergüenza o argumento del enemigo y decimos que estamos aprendiendo. ¿Verdad que sí? Ok. Desde el día que creímos de corazón en Cristo, abrimos a Él nuestra vida y nos arrepentimos. Desde ese día, espiritualmente, nuestra vida fue redimida, recuperada por Dios y transformada. ¿Por qué la Biblia dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro? ¿Por qué lo dice? Porque a través de Cristo, de su sacrificio y sangre, el Padre nos ve santos, aunque tú y yo no lo seamos perfectamente. Realmente nuestras vidas han sido regeneradas. Cada vez vamos cambiando más. Cada vez el Señor nos santifica más.
cada vez Él nos va enseñando y nos va ayudando a dejar lo malo y lo viejo atrás, ¿sí o no? Cada vez vamos mejorando. Pero si comparan nuestra justicia con la de Dios, estamos... ¿Qué nos hace aceptos delante del Padre? La fe en el sacrificio de Jesús. El Padre nos ve a través de Jesús, y aunque tú tienes imperfecciones y yo las tengo, el Padre a través de Jesús nos acepta vernos perfectos y santos, ¿ok? Y si nos tocara, no solamente Él nos ha abierto un acceso, y por eso lo adoramos con tanta pasión, porque lo hemos entendido, y porque cuando entramos a adorarle, sentimos como su corazón se alegra de que hemos venido a abrazarle. Y además de eso, sentimos que su espíritu se derrama en nosotros y nos consuela y nos abraza. Él dijo: yo habitaré en medio de la alabanza de mi pueblo. Él está allí, pero no solamente se queda eso allí. Si un día la trompeta suena, por esa gracia tú y yo nos vamos a la presencia del Padre a través de Cristo. Pero mientras tanto, iglesia, mientras tanto, estamos en el proceso de transformación. Estamos en el proceso que la Biblia llama regeneración, santificación. Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿en cuántos ha comenzado Cristo una buena obra algún día? Yo era terrible, mi hermano. Qué buena obra comenzó Cristo en mí hace 25 años. Pero sigue diciendo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, y oído, dice así, hasta el día de Jesucristo. Por eso te decía que vamos a estar aprendiendo hasta que Cristo venga. Y este es un tema muy importante, porque esto tiene que ver con nuestra identidad. Es bien importante que tú tengas espiritualmente y emocionalmente los pies puestos sobre la tierra. En cuanto a esto, que tú y yo tengamos nuestra identidad clara y sepamos quién somos y de quién somos y hacia dónde vamos. Podríamos pensar lo que vemos. Nuestro código genético simplemente era el que heredamos de nuestros padres y abuelos, y el Señor nos ha venido a renovar y a darnos su código genético. Pero yo te lo voy a compartir conforme está en la Escritura. Si prestaron atención cuando les leí lo que escribí, dice que nuestro origen fue en Dios, dice Efesios capítulo 1, antes de comenzar este mundo. ¿Cuántos me escucharon? Acordémonos que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es siempre, ha estado Dios. Cuando tú y yo no teníamos conciencia en Dios, Él nos creó. Y en el tiempo señalado por Él nacimos en la tierra. Cuando nacimos en la tierra, nacimos sin conocerlo. Y heredamos una naturaleza caída. Cuando Dios puso al primer hombre y mujer en la tierra, ese hombre y mujer no se enfermaban, no se envejecían y no morirían. Adán y Eva. Por eso el Señor les alerta, lo que ya todos sabemos: si comes de aquí, come de todos, pero no comas del que está en el centro, porque si no morirás. Vamos allí. No moría, el ser humano no moría, tenía una genética eterna sobre él. ¿Dónde se modifica su código genético? Se pierde esa gloria del código genético eterno del Padre Celestial, y se mezcla el código genético del cielo con el código genético terrenal. ¿Dónde? Cuando el ser humano desobedece a Dios, que es lo mismo que obedecer a Satanás, y cae en pecado. En ese momento la muerte entró en nosotros los hombres, y también el miedo, y también comenzó el hombre a perder la autoridad sobre todo lo que Dios le había dado en la tierra. Pero la Biblia dice una noticia majestuosa, buena noticia, y este es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. La Biblia dice que lo que un día perdimos todos los hombres por el pecado de Adán y Eva, también un día por la muerte y la resurrección de un justo llamado Jesucristo, lo recuperamos. Amén. Y muestra un botón.
que aquellos hombres de aquel tiempo, ellos comenzaron durando muchos años. Y a medida que el pecado crecía, los años se acortaban. El registro del hombre más viejo, Matusalén. Por eso es que la gente cuando los ven viejitos le dice, ese está más viejo que Matusalén. Matusalén llegó a 960 y pico de años. Y para que se cumpla la escritura, porque Dios es sabio, es perfecto, cuando Cristo nos levante, ejecute su juicio en la tierra de la gran tribulación y venga de nuevo, ahora con los salvos del cielo, a establecer su reino en la tierra, ese reino, a ver cuánto se les ha quedado la enseñanza, ¿de cuánto tiempo será ese primer reino? 1000 años. ¿Por qué no es de 900 años? ¿Por qué no es de 500 o de 100 años? Porque el Señor va a hacer justicia. Y el Señor prometió que los que creyéramos en Cristo íbamos a recuperar la vida que habíamos perdido en Adán por su pecado. ¿Cuántos entienden? Y entonces el Señor nos va a establecer en la tierra, pero te voy a decir otra cosa, mucho mejor que en los días de Adán. Porque en los días de Adán estaban él y Eva, estaban en el paraíso, estaba Dios, pero estaba el enemigo en la serpiente. Pero en el reino milenial la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 20, que el enemigo Cristo lo quitará de en medio. Y en el reino milenial será restaurada la tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y con una tierra restaurada, dice según el profeta Ezequiel, que viene a ser como paraíso y huerto de Edén. El Señor va a reinar con nosotros en la tierra por 1000 años. Comenzando la eternidad con 1000 años en la tierra. Pero oído esta buena noticia, Satanás no estará ni en la serpiente ni en ningún lugar allí. Estará Cristo con nosotros. Imagínense esta gloria. Dáselo a Él, dáselo a Él. Tuya es la gloria, Dios. Bendito sea tu nombre, tuya es la gloria, Dios. Parecerá algo trivial lo que te le voy a decir, pero aprendí a que no era así. Dios me lo enseñó a medida que he ido acariciando estas promesas. Porque la Biblia dice que Él le da la corona a los que batallaron en la fe y a todos los que aman su venida. Dios viene por un pueblo que ama que venga por Él. Pero ¿por qué el pueblo va a amar que venga por Él? Porque entiende, Dios le ha dicho lo que viene. No es tal cosa como lo que hace tiempo entendíamos. Nosotros en el poco de nubes en el cielo y ya. No. Siempre les digo, no es nada aburrido, es una aventura lo que el Señor ha adelantado para que sepamos. Vamos a reinar sobre la tierra. Y a veces, en esa parte humana, a mí me gusta mucho ir para la playa, me gusta la pesca. Y a veces por hacer lo que ahorita decía, rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios, rendir nuestro tiempo a la voluntad de Dios, rendir todo lo que tenemos a la voluntad de Dios, eso implica cosas. Eso implica que a veces no vas a hacer lo que quieres hacer. Y no es para quejarse, es para glorificar su nombre. Y a veces se pasa 1 año o 2 años que no voy de pesca. Y una vez que le decía, Señor, ¿cuándo me vas a permitir? No reclamándole para nada, sino, Señor, abrime una ventanita, permitime ir. Sentí que el Espíritu Santo me decía, en su tiempo yo lo voy a hacer. Pero debes saber esto. Preocúpate por dar tu vida por mí. Que yo me encargo de darte eso, pero muy multiplicado. Y si no te diese tiempo en esta vida, porque la trompeta suene, en el reino milenial vas a tener 1000 años para comenzar. Y en esos 1000 años, Satanás no va a estar en las fieras. La Biblia dice que los niñitos recién nacidos jugarán con los cachorros del león y en la cueva de la serpiente. O sea que vamos para el monte y no le tenemos miedo a los tigres. Y vamos para el río y no le tenemos miedo al caimán. Y me tiro a bucear y no le tengo miedo al tiburón. Calito chiquito decía, tiburón. Papi, contame cuando vos vas a pescar y a cazar los tiburones, los bocachicos, la tilapia. El chiquito decía así, ¿no? Y yo le contaba a él y después él le contaba a todo el mundo esos cuentos. Pero bueno, ese es harina de otro costal.
Pero, hermanos, realmente vamos a reinar con Cristo 1000 años. Pero nuestro código genético ha sido sembrado, transformado, y nosotros tenemos que aceptar en Dios que ese código genético siga transformando y regenerando nuestras vidas. ¿Ok? Y eso significa un proceso. El cristiano todos los días está en proceso de aprendizaje y de crecimiento. Todos los días. Cuando usted ve a un cristiano que dice sabérselas todas, cuidado, mucho cuidado. El peor momento de un ser humano y su mayor caída es cuando cree saberlo todo. Ese es el principio de su abismo más grande. Porque esto es alimentado por una soberbia interna que dice que lo que yo sé y estudio es mejor que lo que cualquiera me pueda dar, incluso a través de los llamados que Dios ha tenido en su iglesia o ha hecho. Mientras que el humilde, mientras más aprende, más quiere aprender y ama al que lo instruye. ¿Ok? Entonces, esta regeneración ocurre en todos los cristianos. Nuestro código genético ya ha sido sembrado en nosotros, el código genético de los cielos. El propósito de Dios es que el código genético corruptible, el que se moría, que habíamos heredado del pecado de Adán, se vaya minimizando y vaya tomando fuerza en nosotros el código genético de Jesucristo, el código genético de nuestra ciudadanía. Yo no sé cuántos han leído pasajes en la Biblia como este, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ustedes nos ven que cuando nuestros hijos nacen y cuando nosotros nacimos, nos llevaron a la prefectura y nos asentaron en un libro. ¿Han visto eso? Y ustedes no ven que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida en el cielo. ¿En cuál prefectura estás entonces? ¿Cuántos están conmigo? ¿En cuál prefectura estamos? Aquí en esta donde se pueden mojar y quemar los libros y tu nombre se desaparece, o en el reino de los cielos. Dáselo a Él. Tuya es la gloria, Jesús. Tuya es la gloria. ¿Sabes que los 70 discípulos enviados a predicar, a liberar a la gente de los demonios y a sanar, vinieron asombrados? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, yo vi cosas en cuanto al golpe que nuestro reino le va a dar a las tinieblas más grande que esas que estáis viendo. Pero les digo, dijo Jesús, no se regocijen más por eso, que por saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Así que cuando tengamos que sacar la partida de nacimiento, vamos para la prefectura del cielo. Amén. Eso va aquí en nuestro espíritu y eso es eterno y no lo puede borrar nadie. Ahora sí vamos con la siguiente lectura. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos desde el verso 1 hasta el 18 y dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? ¿Qué está diciendo ahí el Señor en su palabra? Potestad es sinónimo de poder. Potestad es sinónimo de autoridad. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo que el Padre, ese Padre de la parábola del Hijo Pródigo, Jesús lo dijo con la intención de que ese Padre era nuestro Padre Celestial? Y ese Hijo que se había perdido de casa, por eso yo digo nuestro origen es de casa celestial, pero estábamos perdidos y Cristo nos alcanzó, nos tomó de la mano y nos ha traído de vuelta a nuestro origen. Él muestra que cuando el Hijo llega y el Padre lo recibe con amor, coloca anillo en su mano. Y este anillo en la cultura judía le decía a toda la sociedad que él era hijo del dueño. Por lo tanto tenía la autoridad sobre todas las cosas del dueño. ¿Cuántos entienden? Entonces por eso dice que a los que creemos en Jesús se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Presten atención, porque aquí viene a hablar de la modificación, del momento cuando ocurre la modificación de nuestro código genético, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, ahora le está hablando de unos hijos que van a nacer no por la unión del esposo y la esposa. ¿Cuántos van conmigo? No por la unión de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos está engendrando Dios mismo. ¿Viste cómo Dios mismo engendró en el vientre de María a Jesús? ¿Viste cómo María quedó embarazada sin acostarse aún con José? De esa misma forma, hermano, de esa misma forma, Dios el Padre nos ha engendrado dentro de nosotros su Espíritu Santo. Yo no sé si lo notas, pero de esa misma forma ha ocurrido en nosotros un nuevo nacimiento. Ahí lo está diciendo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú sabes que está profetizado por Dios que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. ¿Y cómo crees tú que le van a conocer a Dios? ¿Cómo? Ahí dice, a Dios nadie le vio directamente jamás, sino que Él se ha dado a conocer a través del Hijo. En este tiempo, ¿a través de quién crees tú que el Padre se va a dar a conocer? Hubieron dos que lo creyeron conmigo. A través de nuestras vidas. Por vivir el Espíritu Santo en nosotros, por ser obedientes hijos de Dios, el mundo conocerá que existe un Dios verdadero. Dice así la palabra: la creación gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé cuántos lo han leído, pero ahí está en la palabra. El propósito de Dios es que al vernos a nosotros, vean a Jesús y al Padre en nosotros. Antes de que Adán y Eva pecaron, ¿a quién se parecían?
Vamos a hablar de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer con limitaciones como las nuestras. ¿Por qué puedo decirlo? Porque lo demostraron que tenían limitaciones como las nuestras, fallaron. Ok. ¿A quién se parecían Adán y Eva antes de desobedecer a Dios? Vamos a Génesis. Vamos al libro de Génesis. Allá al principio de la Biblia, capítulo 1. Y vamos a ubicarnos en el verso 26. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre ¿a qué? ¿Se les parece eso algo a la genética y a los lunares y a las actitudes? Cuando nosotros vemos a personas que tienen mal genio y conocemos que la mamá o el papá tienen ese genio también, decimos: muchacha, igualita a tu abuela. Muchacho, no la habéis perdido pisada a tu padre. ¿Cuántos han escuchado eso? Ajá. ¿Qué tal si existe la buena noticia de que no es tarde, de que estamos a tiempo y de que tu código genético y el mío Dios quiere modificarlo y que volvamos a parecernos a Él? ¿Qué tal con eso? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra. ¿Y quién estaba con Dios? Estaba Cristo, porque lo leímos en Juan 1. En el principio era el verbo es Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron creadas. Y estaba también el Espíritu Santo. La Biblia dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaban los tres, son inseparables. Y ellos tres conversan. El Padre dice: hagamos al ser humano a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. Y no se queda ahí. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Ustedes saben que hoy hay cientos y miles de personas engañadas por Satanás y por esta sociedad, transformando su aspecto físico. De mujer se quieren transformar en hombres. De hombres se quieren transformar en mujer. Ahora las cosas han ido un poco más allá. Hombres que quieren ser perros y otros quieren ser gatos. Y se ponen bravos con el veterinario porque van como si fuera un gato y le dice: atiéndame que me siento mal. Pero es que yo atiendo a los animales. Bueno, yo soy gato. Pero si yo estoy viendo que eres un ser humano, sí, pero yo me siento dentro de mí un gato encerrado en un cuerpo de un ser humano. ¿Usted se imagina tal locura? Entonces yo voy a decir: yo me siento dentro de mí el número 1 de la lista de los más ricos de toda la tierra, atrapado en un cuerpo de un pobre. No se me pusieran los cauchos pelones de la camioneta, ni la cargara así sin pintura. Y en vez de un botecito tuviese un yate para ir a pescar. Gloria a Dios por nuestra pobreza, porque exalta a Cristo. Porque no teniendo nada lo tenemos todo. Cristo está con nosotros. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Pero esos seres humanos que se están transformando, cuando le extraen el ADN y lo examinan, ellos nos pueden transformar sus cromosomas. Allí sigue diciendo, aunque tú le veas el aspecto como si fuera una mujer y era un hombre, sus cromosomas siguen diciendo que es un hombre. Y sus órganos siguen diciendo que es un hombre. Y viceversa. No aparecen ninguno de los cromosomas de los gatos, ni de los perros, no. Porque ahí está una firma
¿Ok? Pero ¿qué tal si te dijera que cuando Cristo nos hace nacer de nuevo, los cromosomas de nuestro código genético cobran fuerza? Y demuestra el Señor con el testimonio en nuestra vida de que nunca fueron borrados, solo estuvieron muertos mientras no le conocíamos. Y cuando Cristo llegó a nuestras vidas, fuimos revividos. Y ahora podemos vivir por ese código genético del reino de los cielos, de nuestro Padre Celestial. ¿Tú no ves que Jesús, ahorita hay movimientos? Los mismos cristianos lamentablemente se están yendo por esos movimientos mesiánicos, errados, que niegan la perfección de la eficacia de la redención en Cristo y la deidad en Él. Y tú no ves que Cristo, esos movimientos dicen, hay que decirle Yeshua HaMashiach, y a Dios hay que decirle Yahweh, porque si no, no le estás hablando al mismo Dios. Y tienes que decirle el Eterno, y si no, tienes que decirle tal. Y cuando Cristo nos enseña, la enseñanza mía es la de Cristo. La enseñanza del camino, el que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, es Cristo. Y cuando Cristo en Mateo 6 enseña la oración, dice, cuando oréis, orá así: Padre, ¿Padre qué? Nuestro. Déjate las huecas filosofías, no le prestes atención a esas locuras. Cristo abrió un camino directo para que le digas Abba Padre. Significa papito mío de mi confianza, Padre mío que no me abandonas, Padre mío que siempre estás conmigo. Ora así: Padre nuestro. Y no dice, ahí hay que tener cuidado, porque hay algunos que oran creyendo que es Padre de ellos y de los demás no. No le digamos Padre mío, porque el que es Padre mío es Padre tuyo también. Y es Padre tuyo también. Y es Padre de los que están allá pródigos. Y tenemos una tarea de decirles, hey, tú no perteneces aquí, tú perteneces allá. Papá te está llamando. Aquí está Jesucristo tocando la puerta de tu corazón y te está llamando. Vamos de vuelta a casa. A ti la gloria, Dios. Vamos de vuelta a casa. Entonces, ellos tratarán de millones de maneras de persuadirnos de lo que no es cierto. Pero su misma naturaleza seguirá gritando al mundo que la verdad es lo que Dios dijo: varón y hembra, punto. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No solamente nos hizo a su imagen y a su semejanza, sino que también puso su bendición y naturaleza en nosotros. Y la puso sobre toda la creación. Y Él dijo: multiplicaos. Tú puedes creer que en nuestra casa el primero que fue alcanzado por la gracia de Cristo fue el que estaba más en la oscuridad. Fue la oveja negra el que estaba peor, el que tenía el peor testimonio. Y ese fui yo, que el Señor tuvo misericordia de mí. Y puedes creer que hoy casi toda la familia ama a Jesucristo y camina con Cristo. ¿Y por qué es esto? No porque el pastor es sabio, para nada. Por la gracia y el propósito de Dios. Dios pensó primero en mi mamá que en mí. Y seguramente entre su sabiduría dijo: voy a llegar a través de su hijo. Dios pensó primero en mis abuelos que en mí. Pero Él puso una semilla en nosotros que se llama multiplicación. Y nosotros, así nos queramos tapar, nos vamos a multiplicar. Porque el trigo se muere para producir fruto. Amén. Cuando el trigo se muere a su código genético terrenal, entonces aflora el código genético celestial. La presencia de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. A imagen de Dios nos creó. Y esto comienza a manifestarse en nosotros a través y desde el punto del nuevo nacimiento. Vamos a Evangelio según San Juan otra vez, ahora en el capítulo 3.
Y nos ubicamos allí en el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Buenas noticias, Rafael. Podemos comenzar de nuevo. Buenas noticias, Carmen. Podemos comenzar de nuevo. ¿Cuántos se sentían acosados por su pasado? Por las cosas malas que hicimos. Yo también. Pero qué bueno que Cristo nos vino a libertar de eso, ¿verdad? A darnos un borrón y cuenta nueva, una nueva oportunidad. Y el hombre le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, se lo afirmó más, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, tú no te vas a dar cuenta, pero vas a comenzar a sentir que ese viento que es el Espíritu Santo te comienza a llevar a donde tú no pensabas. Y te comienza a sacar de donde tú no pensabas salir nunca. Y te comienza a llevar a donde tú no pensabas ir nunca. El Espíritu Santo de Dios que ha nacido en ti comienza a cambiar y a redireccionar tus pasos, tus pensamientos, tus sentimientos, tu corazón. Tu vida comienza a ser modificada, transformada. Tanto que aunque lo intentes tapar, no lo lograrás. La Biblia dice que cuando se esparcen los discípulos y comienza el juicio contra Jesús, unos del pueblo comenzaron a decir con Pedro y con Simón Pedro: este es de ellos. Y Pedro, por miedo y porque se iba a cumplir lo que Jesús había dicho a cabalidad, comenzó a maldecir. ¿Saben por qué comenzó a maldecir? Comenzó a propósito a tomar actitudes de su código genético viejo, de su vieja naturaleza carnal, y comenzó a maldecir para engañarlos a ellos, diciendo que él no era de Cristo. Pero los hombres insistían y decían: si eres de Cristo, porque aún tu hablar te delata. ¿Cuántos conocen esa escritura? Hermano, Dios transforma nuestras vidas. Y esa luz, después que se enciende, nadie la puede tapar. Esa luz va a alumbrar. Si realmente ha nacido la luz de Cristo en nosotros, esa luz va a alumbrar. ¿Ok? Entonces, en ese momento del nuevo nacimiento, comienza nuestra regeneración. Lo que hoy digo con este título, nuestro código genético, no es más. No te preocupes. Yo sé que hay muchos disparates en la calle, pero aquí, gracias al Señor, guardamos su palabra. No es más que el regresarnos Dios a nuestra naturaleza de los cielos. No es más que rescatarnos Cristo de la naturaleza carnal, caída, pecaminosa, y traernos a una naturaleza santa, llenos del Espíritu Santo, caminando ahora en su voluntad. ¿Ok? Después del nuevo nacimiento, este proceso sigue con la transformación y la regeneración.
Vamos a ver cómo dice Gálatas capítulo 6 y verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuántos leyeron conmigo? ¿Qué significa eso? Una nueva creación. El diablo y la gente va a venir a decirte: ahora tú eres evangélico, ahora tú eres cristiano. ¿Vos creéis que se nos olvida lo que hacía? No te dejes avergonzar, no peleando con ellos. La Biblia dice con mansedumbre, hablándole de lo que Dios ha hecho contigo. Dile: sí, yo era ese, pero el Padre me alcanzó a través de Jesucristo y ha hecho en mí una nueva creación. Ya yo no soy aquel. Ponele cuidado a mi vida y mira lo que soy ahora, lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en mí. Amén. Segunda de Corintios. Están que me quitan el micrófono y se vienen a predicar. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura, nueva creación es. Las cosas viejas que pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. No te digo que es una buena noticia, que Dios está haciendo un borrón y cuenta nueva, que Dios te está dando la oportunidad de dejar atrás aquello. Todas las mañanas abre su corazón y su misericordia para que tú puedas tomar esta bendición. Dice el profeta Isaías: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Ahí está esta misericordia tan grande. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero compartir con ustedes, porque hoy traje algunas pruebas gráficas de ese proceso de transformación y regeneración que Dios hace en nosotros, que es imposible tapar el sol con un dedo. Vamos a estar viendo unas imágenes que yo voy a decirle ya audiovisual, y luego al final vamos a compartir un video con una información muy importante. Pero ¿qué pasa? Que el Señor llega a nuestras vidas y nos agarra de una manera en que estábamos. Y esa manera, nosotros le podemos decir el proceso que nuestros jóvenes han adoptado como el retiro, metamorfosis. Esa metamorfosis es el proceso de transformación que nos permite ver cómo una mariposa tan linda y llena de colores, perfectamente delineados y diseñados según su especie, ha provenido. ¿De dónde proviene una mariposa? De un gusano. No hay cosa más desagradable que un gusano. Desagradable y feo. Quizás así, así era yo cuando estaba sin Cristo, desagradable y feo. Respeto, y no voy a decir que así eras tú, respeto. Pero algunos hermanos son sinceros y sencillos y dicen: yo era peor que un gusano. Sí. Y esto nos ayuda a entender que realmente Cristo ha venido a darnos una oportunidad, a salvar lo que se había perdido. Pero no éramos más que algo como gusanos, desagradable y feo. Y Dios nos ha llevado en ese proceso de transformación, de metamorfosis, hasta el punto que a veces nos vemos tan lindos por la gracia de Cristo que parecemos sus mariposas. Mariposas en el buen sentido de la palabra, ustedes lo saben. Y quisiera comenzar. Vérdale, pero qué bárbaro.
Tienen los sentidos bien ejercitados, ¿no? Ejercítense para el bien, hermanos. Ok, yo quisiera, con el ejemplo mío propio, vamos a colocar la imagen que les pasé mía, por favor, la primera. Dios mío. ¿Se puede acercar la parte de la cara? No, les digo, no es un detenido de las cárceles de El Salvador, soy yo. Soy yo cuando Cristo no había llegado a mi vida. Por ahí tenía como 19 años. Pura oreja. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me pasaba la máquina? Ahí está, miren. Pura oreja. Adelaide se debe acordar. Ajá. Hermano, así me encontró Cristo. Y he pasado por muchos procesos. Literalmente pareciera que me hubiera sacado de la gran tribulación. Pongamos, ay, miren. Dios mío. Por eso es que dicen que el amor es ciego. Porque Olga está muy linda. Y mírenme a mí. Orejón. Y para completar el flu me queda grande. Ay, Dios. Gloria a Dios, vea. Ve lo que Dios ha hecho, ve. Es la gracia de Jesucristo, Dios la gloria. Ve, ahí están, ve. Mi amor, ahora sí te represento. Ok, pero ahí tenemos otro, no me voy a quedar conmigo solo. No se crean, miren. Los conocen. Los conocen. El poder transformador de Jesucristo. Pon la otra. Miren qué belleza. Vamos con otro. Miren, ¿lo conocen? Orejón y cabezón como el pastor cuando no creía en Cristo. Velo, acercarle la cara. Ahí está, ¿ve? Ahora veamos, después de un poco de tiempo de procesos del Señor, trabajando el alfarero en la rueda, miren qué belleza, ¿ve? De novela, de película, de postal, pero del reino de los cielos. Dos bellezas. A Dios la gloria. Vamos con otro. ¡Ajá! Ahí está, ¿ve? Bueno, ellos son tan lindos que aún ahí estaban lindos, pero van a notar la diferencia, ¿verdad que sí? Miren. Miren qué belleza. Nuestros pastores Jimmy y Andrea. Vamos con otro. Ajá. ¿Dónde está Pachito? Hágame por favor ¿cómo es que se llama eso en la cara de Pachito? Close up. Un close up. Yo no les voy a decir todavía quién es. A ver si lo sacan. Ahí está, miren. Sí. El Señor, Pachito, el Señor nos sacó de la gran tribulación. Pon la nueva. Ahí está Anita también, ¿ve? Anita ama mucho a Pachito desde siempre. El amor todo lo sufre. Ahí está, ¿ve? Qué belleza. Un aplauso a Jesucristo por esa belleza. Qué belleza, mira. Hay más. ¿Se acabaron? Bueno, está bien. Ajá, ¿qué le parece el proceso de transformación? La transformación genética. La gracia de Dios hace eso. Y hay unos que el Señor les da tanto alimento que les transforma también la circunferencia. Y esas son las ovejitas engordadas que dice la palabra. Gloria a Dios. Ok. Para que podamos alcanzar, esto sí es en serio, aunque eso muestra de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dígame si no vale la pena tantas veces que yo les he dicho cómo estábamos cuando Cristo nos agarró y cómo nos tiene ahora. Dígame si no vale la pena. Preferiría 1000 veces estar en su presencia que fuera de ella. 1000 veces.
Para que podamos alcanzar la naturaleza divina y su herencia disfrutar en nosotros, debemos ser regenerados, transformados por su Espíritu Santo. Y para finalizar, voy a compartir con ustedes un video. Terminaré con la conclusión y estaremos adorando al Señor. Yo les quiero pedir que presten atención. Les voy a presentar a Ron Wyatt. Es un investigador científico y arqueológico cristiano que Dios ha permitido que con pruebas en la mano dale veracidad a cosas que pasaron y que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a presentar el video, todos prestamos atención y retomamos aquí. Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Así que esto es lo que tenemos. El Gólgota, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, escrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio Hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Sr. Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín. Pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia,
Imagínese, su trono terrenal fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 antes de Cristo, cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie. Y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer, y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva.
they said, Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? and then they said, whose blood is this? I said, it's the blood Les of the dije, Messiah. esta es la sangre de su Mesías. And I Y assure les you, aseguró que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto. Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia. Jesús es esa propiciación. Por su sangre sobre el propiciatorio, hoy tenemos misericordia y perdón de pecados. Su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado. Tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Durante cientos de años la sangre de toros y machos cabríos fue esparcida hacia el este, creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio. Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:13. Nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca. Este era el plan de Dios desde el principio, que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los 10 mandamientos debajo, cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Ok, quiero pedirles disculpas por lo difícil del audio. No pude conseguirlo porque es un video viejo y no pude conseguirlo con un audio mejor. Puse, como decimos por ahí, a parir a los muchachos de audiovisual. Gracias por el esfuerzo. Para tratar de que lo captaran, pero básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Al principio ustedes ven un mapa donde se señala ese espacio territorial de Moriah, donde finalmente también es donde el Señor fue sacrificado. Y este arqueólogo consiguió permisos para estudiar muchas cosas en la Tierra Santa. Y allí encontró debajo, en una cueva, sangre seca, humanamente hablando, muerta. ¿Ok? Él dice que el Espíritu Santo le dice que vaya a examinarla contra todo pronóstico humano. O sea, esa sangre quizás cuántos años tiene allí, está muerta, pero es un hombre cristiano. Dios le habla y él va a un laboratorio y le dice, a un laboratorio en Jerusalén, y le dice a esos hebreos que la estudien y que él quiere estar allí cuando la estudien. Ellos le dicen, está muerta la sangre. Y él le dice, pero por favor, háganlo por mí, yo les pido, háganle el proceso. Simplemente háganle el proceso, colóquenle las 72 horas en lo que ya sabemos. Él dice ahí la solución salina y lo que hacen. A ver qué pasa. El asombro que la sangre reacciona ante el proceso. Ellos le dicen que la sangre está viva, pero además de esto le preguntan, ¿de quién es esta sangre? Es la primera vez que examinamos una sangre que tenga solamente 24 cromosomas. Yo comencé definiéndoles lo que es el código genético y los cromosomas. Comencé explicándoles que 23 cromosomas son del padre y 23 son de la madre. En total 46. Pero en este caso, esta sangre
no solamente permaneció viva después de 2000 años, sino que tiene una característica imborrable en ella: 23 cromosomas de la madre y solamente un cromosoma del padre. Estoy seguro que Dios, en su amor y misericordia, ha querido dejar pruebas contundentes, sobrenaturales e irrefutables, quizás no solamente para este tiempo para nosotros, sino para el tiempo en que Israel se les sea quitado el velo y puedan entender que realmente a ese Jesús que traspasaron ha sido su Mesías Salvador. Pero mientras tanto nosotros podemos ver que Cristo dijo a los discípulos: si me ves a mí, ves al Padre. Y podemos ver que esto es tan cierto que aún están las huellas del Padre en su sangre, de una manera sobrenatural y única. Ningún otro ser humano le van a examinar la sangre y va a tener 24 cromosomas. Ningún otro, solamente Jesucristo. Recuerdo que la palabra de Dios dice que cuando el soldado le traspasó el costado, de su cuerpo salió sangre mezclada con agua. Y cuando Jesús le habla a Nicodemo, lo que estudiamos hace un rato, Jesús le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Literalmente el Señor nos está dando una muestra sobrenatural de cómo Él derramó su vida para poder derramar su Espíritu en nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús expiró, hubo un temblor en aquella tierra. La tierra se abrió en dos y el velo del templo también se rasgó en dos. Y esto es lo que el científico explica, que por esa grieta que se abrió, en el cumplimiento de aquella palabra, la sangre corrió y miles de años después la consiguen seca. Dios lo impulsa a que la analicen y encuentran esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Jesús nos dijo y le dijo al Padre, es algo tan serio que lo habló con el Padre Juan 17, que al verlo nosotros a Él, estamos viendo al Padre. No tiene nada de diferencia. Y que Él, la gloria que el Padre le había dado, nos las había dado a nosotros. Y a este era el punto que quería llegar. Nosotros debemos conocer que hay una ley divina que dice que Jesucristo nos ha redimido de la maldición. Y cuando esto lo dice la palabra, no solamente es de la maldición del pecado y de cualquier otra maldición. Jesucristo nos ha redimido de la maldición generacional. Si tus padres se divorciaron, tú no tienes por qué divorciarte. Si tus padres sufrieron de enfermedades, tú no tienes por qué sufrirlas. Y te voy a decir esto: los síntomas del divorcio van a llegar, así como van a llegar los síntomas de la enfermedad. Pero es allí donde nosotros nos tenemos que poner de pie, espiritualmente hablando, lo que dice la palabra: someteos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. El diablo siempre vendrá a tocar la puerta de los pecados y las miserias que Él hizo vivir a nuestros antepasados. Él tocará la puerta de tu mente. Él tocará la puerta de tu cuerpo. Te lo digo con propiedad. Pero cada vez que Él toque la puerta, nosotros debemos pararnos como se paró Jesús cuando tocó la puerta a Jesús en la tentación en el desierto. Cuando Él quiera decir: si tu papá falleció de infarto, tú le vas a decir: no, Jesucristo a mí me redimió
y me libró de esa cadena, fue rota. Cuando te venga a decir, tus padres tuvieron depresión, tú también, tú le vas a decir, no. Jesucristo cortó esa cadena y me redimió a mí y también redimió a mis padres. Porque Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando venga a tocar las puertas con pecados que tus padres cometieron, tú te vas a parar firme y vas a decir, no. Cuando te vengan a decir, vas a vivir siempre en la ira que vivió tu padre o tu abuelo porque eres igualita, dile, no. Iba a vivir sí en eso. Pero Jesucristo, con precio de su vida y de su sangre, me compró. Me dio nacer del Padre, nacer de nuevo, y ahora me corresponde la herencia que viene del Padre, no la herencia que viene de mis padres terrenales. ¿Cuántos entienden? Y nosotros vamos a ver, por eso la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno, porque nuestros padres también llegan a Cristo. Y Cristo hace que florezcan en ellos las virtudes que puso en ellos. Y nosotros vamos a ver a nuestros padres y les vamos a imitar a ellos en todo lo que ellos están imitando a Cristo. Todo lo bueno que en ellos hay, que es mucho, de Dios, nosotros lo vamos a tomar. Pero lo malo lo vamos a desechar. Decía Pablo esto que estoy tratando de explicar. Hijitos, sé imitadores de mí en lo que yo lo soy de Cristo. Amén. Los imitamos en los que ellos imitan a Cristo. Pero hermano, no más maldición, no más pecado, no más ataduras generacionales, no más miseria de la que vivieron nuestros antepasados. Jesucristo nos vino a redimir y eso se tiene que hacer realidad. Amén. Gálatas capítulo 3. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Noten esto. Estamos hablando de cómo cambia nuestra naturaleza cuando creemos y venimos a Cristo. Pero cuando nosotros fuimos nietos de Abraham, carnalmente hablando. Por eso allí comienza el Señor a hacernos entender, a meternos en ese terreno, para que entendamos, tu raza ha cambiado. Tu raza por Dios ha sido cambiada. Del linaje, el linaje es sinónimo de raza o de antepasado. Del linaje que tú eras ha sido transformado a otro linaje. Y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Alguien dijo, ay Dios mío, ¿a quién le apareciera un abuelo que no conocía? Que tenga las cuentas fondeadas en dinero en Suiza y llegue con un testamento que diga, te tenía en cuenta a ti, el tataranieto, con una parte, se me solucionan los problemas. Yo te quiero decir realmente, eso es un chiste, pero lo que te voy a decir ahora es verdad. Una buena noticia que Dios te dice. Si crees en Cristo, eres descendiente de Abraham y herederos de toda la bendición que Dios dio a Abraham. ¿Tú ves cómo Dios bendijo a Abraham, bendijo a Isaac y bendijo a Jacob? Que cuando la gente le venía con las trampas a Jacob, Dios volteaba las trampas a su favor y lo bendecía. ¿Tú ves cómo Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga yo lo bendeciré y el que te maldiga yo lo maldeciré? ¿Tú ves cómo Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú vas a ser de bendición? ¿Sabe por qué estamos siendo de bendición? Porque Él nos bendijo. Y eso no se puede parar. No existe en el código genético de Dios tal cosa como recibir como hijo y quedarme con eso.
La Biblia dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. El talento que recibiste es ¿para qué? Para multiplicarlo. Y sigue diciendo, pero también digo, ahí en el capítulo 4, porque es un solo contexto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras que el heredero, todo el que creyó en Cristo de corazón, se hace hijo de Dios y por lo tanto heredero de su bendición. Pero mientras es niño en el conocimiento espiritual, no se diferencia. A veces andamos parecidos al que no tiene a Cristo porque somos niños espirituales o tenemos poco conocimiento del Señor. Por eso comencé hablando del crecimiento, de la regeneración, de la transformación. Dios nos va edificando. Y aunque hoy seas pastor o pastora o tengas años en el Señor, así no seas pastor, siempre vas a estar aprendiendo de Dios. Dios siempre te va a estar formando. Entre tanto que el heredero es niño y nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Tiene autoridad sobre los bienes de la casa del Padre, está diciendo. Pero a veces no lo sabe. ¿Te acuerdas que en la parábola del hijo pródigo Jesús dice que un hijo se quedó en casa? Y que ese hijo que se quedó en casa se molestó con el padre porque le puso anillo, vestido y mandó a matar un becerro y hacer una fiesta porque vino el hijo perdido. ¿Te acuerdas que Jesús dice que el muchacho se enoja con el padre? Yo nunca me he ido, padre, y para él matas todo esto. Y el padre le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sabes qué pasaba? Que ese hijo, aunque estaba allí, no lo creía. Que ese hijo, aunque estaba allí, no sabía que la bendición del Padre podía venir a sus manos si él lo creía y lo recibía. A veces somos hijos de Dios y no nos creemos dignos. Realmente por nuestras obras nunca seremos dignos. Pero no se trata de nuestras obras. Se trata de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Por gracia somos salvos. Y esto significa por regalo inmerecido. El tema es que conociendo esto con humildad digamos, Señor, sé que no lo merezco, pero entiendo tu gran amor y has decidido bendecirme. Y yo quiero tu bendición. Por lo tanto, no solamente la acepto y la recibo, te pido que me bendigas. Esto fue lo que Jacob hizo. Y no soltaba al ángel peleando para que lo bendijera. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos se van a agarrar de Dios para no soltarlo, para que Dios le bendiga? Porque estamos en su casa y lo que es del Padre es de nosotros. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El niño sigue siendo cuidado por pastores y maestros que les van curando, que le van hablando, que le van sanando, que le van guiando, que le van enseñando. Ahí lo está diciendo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora te digo, no tienes un tatarabuelo con cuentas en Suiza, pero tienes no un abuelo, un padre dueño del cielo y la tierra. Él es nuestro Padre. Recuerdo un pasaje de Jesús hablando a sus discípulos diciéndonos, hijitos, así lo dice, no temáis, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y quizás hoy estemos algunos en pobreza, pero eso no significa que es mentira. Eso significa que estamos en proceso, pero que un día Él nos va a dar esa bendición. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Allí no dice que clama Yahshua HaMashiach, Yahweh, ahí no dice, y dice que clama Padre de mi confianza. Padre mío, tú eres mi papá. Lo que Dios quiere que entendamos como identidad es que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y si Él tiene un lunar espiritual en el corazón para ciertas virtudes, yo también lo tengo. ¿Cuántos me entienden? Y si Él tiene una seña de bondad, yo también la tengo. Y si Él tiene una seña de santidad, yo también la tengo. Y si Él tiene una seña de justicia, yo también la tengo. Por eso la Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo. Dios nos está llamando a vivir como Él es. Y nosotros no podemos vivir de otra forma si realmente queremos ser cristianos. Si realmente queremos gustar el don celestial, vivir con Cristo y heredar la vida eterna. Y por cuanto soy Abba Padre, y terminamos con este versículo majestuoso. Cuando te quiera tocar las puertas la maldición generacional de la pobreza, del pecado, de la destrucción, del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, llévate este versículo en la tabla de tu corazón y tu mente. Escríbelo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. Dile al mundo espiritual: ya yo no soy un esclavo, sino un hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. No soy heredero de un abuelo con cuenta en Suiza, pero soy heredero del Dios que hizo a Suiza y toda la tierra, el cielo, la tierra, los mares y todo lo que de ellos hay. Por eso dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Hermanos, nuestro código genético por Dios, nuestra naturaleza ha sido transformada por Dios. Y de esclavos hemos sido pasados a hijos. Y de pecado hemos sido pasados a santidad. Y de perdidos hemos sido salvados. Y de enfermedad hemos pasado a sanidad. De tristeza nos ha pasado a baile y a gozo. Su palabra dice que Él transforma nuestra tristeza en baile y nuestro lamento en gozo. Cristo nos libró de la maldición de nuestros antepasados y nos dio a heredar bendición. Dios y yo queremos que entiendas esto. Nunca va a ser porque te lo ganaste. Siempre va a ser por su gracia, porque Él te ha amado, porque Él dio su vida por ti. Pero debes aferrarte a Cristo y a Dios para vivir en su voluntad y esperar de Él bendición y no maldición. Debes esperar de Él redención y no perdición. Debes esperar de Él victoria y no derrota. Dios nos ha llamado para eso. Amén. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza, a cantarla con el entendimiento. No somos esclavos, somos hijos de Dios por su gracia. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy
Vamos a hablarlo en voz alta, cantando y creyéndolo en nuestros corazones. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, sangre en mí dio. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, iglesia, díselo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Díselo fuerte, somos los hijos y las hijas. Cantaremos dísela con todo tu ser. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Solo sé que yo soy tu hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos, díselo. Díselo con una firmeza. Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Siente el abrazo del Padre. Deja que el Padre te abrace en esta mañana.
existe muchos milagros en Dios. El Señor es capaz de sanar cáncer, de sanar corazones marcados por infartos. El Señor es capaz de despertar neuronas y células en el cerebro que habían muerto. Él es capaz de levantar personas que estaban al borde de expirar y darles vida. Él es capaz de levantar a los muertos de su tumba y resucitarlos. Pero hay un milagro de milagros. El milagro más importante, más contundente que puede alcanzar a un ser humano se llama el nuevo nacimiento. Los que son sanados de cáncer, igualmente después de cumplir su tiempo en la tierra, tendrán que partir y sus cuerpos dejar aquí. Así los que son sanados de muchas enfermedades. Pero los que vienen a Cristo, entregamos nuestros corazones a Él. Entendemos la vida vieja y la nueva que en Él podemos tener y le decimos: Señor, he aquí. No quiero seguir viviendo sin ti. Necesito tu perdón. Necesito tu salvación. Jesús lo dijo así: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye y me abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cuando los discípulos regresaban de ver esos milagros, Jesús les dijo: miren el milagro más grande, regocíjense por el milagro más grande, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto significa que cuando se pase lista en el cielo, en el juicio ante el gran trono de Dios, tu nombre sonará, mi nombre sonará en los labios de nuestro Dios, como gente que Él perdonó, redimió y salvó, como gente que Él hizo hijos de Él. Padre, oro, quizás en medio de nosotros hay pueblo que, aunque te cree y sabe que tú eres el camino, no haya nacido de nuevo. Y por eso no ha habido una regeneración en sus vidas. Te pido perdón por ellos y te pido en el nombre de Jesucristo que por tu Espíritu Santo y tu palabra ellos puedan ser convencidos, abrir sus corazones y que tu presencia los llene, produciendo ese milagro del nuevo nacimiento, comenzando a transformar y a regenerar sus vidas, a sacarlos de la esclavitud del pecado, a sacarlos de la esclavitud del temor, a sacarlos de la esclavitud de la angustia, de la amargura, de la incertidumbre, y a colocarnos en el lugar de hijos tuyos amados, amados y aceptados en la casa del Padre, refugiados en aprisco seguro en la casa del Padre, sanados, provistos, consolados en la casa del Padre. Señor, produce el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que no lo han tenido y lo necesitan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y los que ya habíamos nacido por tu gracia, ayúdanos, Señor, a mantener ese crecimiento y transformación hasta la medida perfecta tuya, Cristo. Te lo rogamos, Dios, en este momento, con la autoridad que en tu palabra nos has dado, porque allí dice que nos diste poder de ser hechos tus hijos, que ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos, y si hijos, también herederos, dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. En este momento, Padre, intercedo delante de ti por todos los hombres y mujeres, niños y ancianos que conforman esta iglesia, monte de santidad.
Señor Dios, en el nombre de Jesús, ordeno que Satanás suelte toda alma, toda mente, todo corazón, todo cuerpo, porque fueron rescatados por la sangre del Cordero, porque fueron redimidos por Jesucristo para Él. Señor Dios, las ataduras generacionales en el nombre de Jesús están quebrantadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, están quebrantadas de nuestros hermanos. Señor Dios, oro para que les muestres y les enseñes cómo mantenerse en la victoria que tú nos has llamado a dar. Oro para que la unción de tu Espíritu Santo permanezca sobre ellos y sobre mí en todo momento, y nos guíes a saber actuar frente a semejantes acechanzas del enemigo. Y gracias, Señor, hoy este pueblo y yo te decimos que creemos a tu palabra y por lo tanto abrimos nuestras vidas a tu bendición. Abre, hermano, órale a Dios y dile: abro mi vida, Señor, a tu bendición. Abro mi vida a tu herencia. Abro mi corazón, mi alma y todo mi ser a tu herencia, porque tu palabra dice que soy tu hijo y heredero tuyo. Entonces, Padre, nosotros no nos hacemos duros. Nosotros no nos ponemos incrédulos. Nosotros lo creemos. Y hoy te decimos, no solamente que abrimos nuestros corazones para que vengas, te entrones en nosotros, establezcas tu reino en nosotros, sino también para que dejes caer tu bendición y herencia sobre nuestras vidas. Esa herencia espiritual que nos lleva a trascender esta vida a la eternidad. Y esa herencia emocional que nos lleva a salir del lamento hacia el baile y de la tristeza hacia el gozo.